Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a arrancar con otra clase más. Hoy, sistema nervioso central. Tema súper importante, chicos. Dentro de los temas del segundo parcial, recuerden, no hay ninguno que uno pueda colgar al momento del examen. Y como siempre le decimos, las clases no son suficientes para aprobar el examen. Tienen que leer del libro. La única forma de dar una clase sumamente completa, sin que falte nada, sería leer hoja por hoja, renglón por renglón, del libro más grande que tuviésemos en biología. Y sentarnos acá a escuchar una lectura, hoja por hoja, de un libro, y podríamos tardar 6, 8 o 10 horas. Y eso no es algo productivo para nadie. Así que hagan el trabajo de leer el libro. Acá veremos algunos temas, algunos que cuestan un poco más, temas que nos parecen muy importantes, que sí o sí debemos entender, pero ustedes tienen que leer todo, ¿sí? Así que arrancamos con el sistema nervioso central, que incluye cerebro, cerebelo, tronco y médula espinal, junto con los ganglios de la base. Uno clásicamente el sistema nervioso lo divide en central, periférico y autonómico. Central, todo lo que está dentro de lo que es la bóveda craneana y la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. Periférico, todo lo que sale del sistema nervioso central. Serían prácticamente los axones. Y dentro del periférico hay una subdivisión que es el autonómico, simpático y parasimpático. Pero cada vez cobra más importancia este sistema nervioso autonómico que algunos lo consideran como directamente un pilar aparte. Y el sistema nervioso lo dividen en central, periférico y autonómico. ¿Sí? Miren hasta qué punto está cobrando importancia el simpático y parasimpático, este autonómico. De hecho, cada vez le encontramos más propiedades, más cantidad de neuronas. Son pequeños cerebros a nivel del corazón, a nivel del intestino. Pero bueno, para nosotros, en líneas generales, sistema nervioso central se divide el sistema nervioso en central y periférico. Y dentro del periférico, el autonómico, con el simpático y parasimpático. Vamos a ver algunos conceptos de anatomía, algunos conceptos de histología y vamos a hablar un poco de embriología. O sea, que ustedes esperamos que al momento del examen final ustedes puedan integrar los conceptos. Y cuando les hagan una pregunta ustedes puedan ir razonando histología, embriología, anatomía, para en definitiva no quedarse callados ante ninguna pregunta y tener siempre argumentos para empezar e hilar todo lo que es la conversación. Este sistema nervioso central, este cerebro, tronco del encéfalo, médula espinal, está recubierto por tres capas que lo protegen. Se llaman las meninges. Y estas capas nos protegen no solamente de como una barrera ante infecciones, sino también de golpes. Tenemos la dura madre, la más externa, la más firme, resistente, casi como hueso, dura. No tanto, pero es dura. Luego una que es vascular, la aracnoides, que está en el medio, y la más interna, la pía madre. Y estas tres capas, ¿sí?, sirven de intermediario entre el hueso por fuera y el cerebro por dentro. Son tres capas que nos protegen, aparte de la irrigación, la nutrición, está todo dentro de estas tres capas, específicamente la aracnoides. Y para lo que es embriológicamente hablando, la dura madre viene del mesodermo. Cada vez que yo pienso en hueso, músculo, tejidos conectivos, cartílagos, adiposos, sangre, tengo que pensar en mesodermo. ¿Sí? Es un concepto como gigante. La aracnoides tiene un componente de cresta neural sumamente importante. Entonces, aracnoides, cresta neural. Y la pía madre, que es la capa más interna, tiene también un componente de crestas neurales. ¿Sí? Vamos a hablar del sistema nervioso periférico y ahí, como nombramos al principio, es todo lo que sale del sistema nervioso central. Del cerebro salen axones, salen prolongaciones, que son los pares craneales. Y de la columna, los nervios cervicales, dorsales o torácicos, lumbares, sacros, o lo que es la cola de caballo. Perdón. Entonces, central, cerebro, tronco, médula espinal, periférico, axones, que salen. ¿Sí? Bien. Depende de dónde salen, cada axón le pongo un nombre. Si salen directamente de lo que es el sistema nervioso del cerebro, lo que es el cráneo, pares craneales. Si salen de las primeras 7 vértebras cervicales, nervios cervicales. Salen de los 12 torácicos, dorsales o torácicos. Si salen de los 5 lumbares, lumbares. Y si sale de la parte sacra, la cola de caballo, nervios sacros. ¿Sí? Así que eso es bastante sencillo. Ahora, dentro del sistema nervioso periférico hay
un subgrupo que es el sistema nervioso autonómico. ¿Sí? Y cuando hablamos de sistema nervioso autonómico tenemos que saber el concepto de neurona preganglionar, neurona postganglionar, y esta estación de relevo, este mini cerebro que está pensando que es el ganglio. El ganglio es un conjunto de somas o cuerpos neuronales. Ahí recuerdo de histología, la neurona es el soma, es la cabeza, el cuerpo, y después hay una prolongación que es el axón. Y luego un montón de micro, pequeñas prolongaciones que son las dendritas, que son las que captan las señales del mundo, las procesa en lo que es el cono axonal y emite una respuesta por el axón. Esa núcleo, cabeza o soma de la neurona, el conjunto de esos somas forma el ganglio. El ganglio es un conjunto de neuronas. Y ahí procesan información. Entonces viene un estímulo, llega al ganglio, lo procesa y sale una respuesta. ¿Sí? Es como una estación de relevo. Imagínense en una sala de conferencia donde llega información, la procesan, piensan y emiten. Entonces ese ganglio, vamos a tener una neurona preganglionar que trae la información, ganglio, conjunto de neuronas, y estación de relevo, postganglionar. ¿Sí? Y dentro de las cosas que tengo que saber es que hay mielina, y la mielina cubre o envuelve a estos axones, para que la conducción eléctrica sea más limpia. No más rápida como se creía, pero más limpia. Imagínense la mielina como ese cable, ¿sí? Esa goma o caucho que está alrededor del filamento de cobre. No sé si es de cobre, la verdad que yo de electricidad sé muy poco, pero imagínense igual, ustedes me entienden. Ese cable tiene unos filamentos de cobre que conduce la electricidad. Y por fuera le ponen esta vaina, este plástico, para que no esté haciendo interferencia y chispazo en la corriente y pueda viajar limpio de un lado al otro. Eso es lo que hace la mielina. Es una capa cubierta de grasa, ¿sí? Y esa cubierta de grasa hace que la conducción sea más limpia entre espacios, nodos de Rambier, que lo vamos a ver en histología, así que no se preocupen. Eso hace que sea un efecto de transmisión saltatoria entre nodo a nodo. Pero esa conducción entre los dos nodos se da muy limpia por la vaina de mielina. Esa vaina de mielina, esa cubierta, si hablamos del sistema nervioso periférico, es aportada por una célula especial que es la célula de Schwann. Y la célula de Schwann, chan, 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 esperen, ahí está. Y la célula de Schwann, específicamente, viene de la célula de la cresta neural. Nada. Así que me tengo que acordar, célula de la cresta neural, uno de los derivados, célula de Schwann, que aporta la mielina en el sistema nervioso periférico. La mielina en el sistema nervioso central lo da otra célula, que es el oligodendrocito. Vieron que en el sistema nervioso tenemos células, neuronas y células que son de sostén. Unas que cumplen la función de transmitir el impulso, el procesamiento y demás, que son las neuronas, y otras que son las de nutrición, soporte, células de sostén, que son las células de la glía. Dentro de la célula de la glía hay una que es la que provee la mielina en el sistema nervioso central. Otra célula de la glía es la célula de Schwann, que provee mielina en el sistema nervioso periférico. La oligodendroglía tiene un derivado, la célula de Schwann tiene otro derivado distinto. ¿De dónde viene la célula de Schwann? De las crestas neurales. Después van a ver ustedes un montón de derivados ahí listados en todos los libros de los derivados de cresta neural. Tienen que saberlos todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cada una de estas neuronas envía muchas prolongaciones. Chicos, cada neurona envía muchas prolongaciones. Donde se conecta con el órgano receptor, se favorece esa comunicación y todo el resto de las prolongaciones se reducen o se mueren por apoptosis. ¿Sí? Esto viene un poco también a la idea de lo que es el concepto de la estimulación precoz. Cuando nacemos con una arborización de dendritas, de axones, muy numerosos. Y aquellos que no se estimulen comienzan a reducirse. Y al final tenemos después pocas herramientas. Por eso si uno puede estimularlo de forma precoz, ¿sí? Y favorecer esto de las conexiones sinápticas, le estamos dando más herramientas, más vías de respuestas ante un estímulo, más vías para razonar,
más vías motrices, ¿sí? Entonces, este es un concepto que vamos a volver después, pero quédense con esto de que las dendritas o los axones emiten mucho, perdón, las neuronas emiten muchas prolongaciones y las que no se usan sufren la apoptosis, regresan, ¿sí? Dentro del sistema nervioso autonómico, que está dentro del central para nosotros, se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? También es llamado sistema nervioso visceral, porque interviene en todo lo que es el corazón y el intestino, todo lo que es involuntario. Y este sistema nervioso simpático y parasimpático es uno de los más primitivos, ¿sí? Sirve esto para la huida, para la lucha, para comer y hacer la digestión, las cosas más básicas, ¿sí? Para hablar un poquito de ellos, por ejemplo, podemos decir que el sistema nervioso simpático es el que nos prepara ante una agresión, tanto para pelearnos, defendernos o salir corriendo, huir. Entonces, este sistema nervioso simpático lo que se va a encargar es de favorecer la irrigación sanguínea en los músculos, por ejemplo, para que uno tenga los músculos con mucha sangre y pueda salir corriendo rápido, ¿sí? Entonces distribuye la sangre a la periferia, ¿sí? A todo lo que es la parte muscular. Ahora, el parasimpático es todo lo contrario, ¿sí? Sería el que nos favorece cuando después de comer hacemos la digestión. Entonces lleva la sangre a la parte interna, a los órganos internos, al tubo digestivo para hacer la digestión, ¿sí? Entonces le saca sangre a los músculos después de comer, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cosas más. Pero bueno, recuerden, preganglionar, ganglio, postganglionar. Simpático y parasimpático. En cuanto a los efectos del simpático en general, por ejemplo, a nivel del ojo, genera midriasis, para que entre más luz y pueda ver mejor, pueda ver más detalles, ¿sí? A la hora de, no sé, hay algo que me vaya a agredir, yo tengo miedo de algo, es de noche escucho un ruido, el corazón se empieza a acelerar, taquicardia, el ojo se dilata, midriasis, para que entre más luz y pueda ver mejor. Caso opuesto, el parasimpático. El parasimpático después de comer, hace la digestión y la pupila se reduce, miosis. ¿Para qué? Para que entre menos luz, para ya ir aprontándome a hacer la siesta, ¿sí? Esa modorrita después de comer. El corazón late ya más despacio, saco la sangre de los músculos, la llevo al tubo digestivo, ¿sí? Estimulo todo lo que es el hígado, la vesícula, el páncreas, todo lo que son las glándulas para la digestión. En fin, uno más o menos puede ir pensando, ¿sí?, la función del simpático y parasimpático según si voy a pelear o voy a salir corriendo, ¿sí?, o estoy haciendo la digestión. Por ejemplo, si vemos esta imagen, claramente la gallina en este momento tiene el simpático a full, pero debe estar con toda la sangre en los músculos, debe estar el corazón latiendo a 1000 y respirando súper agitada, para poder tener un montón de aire y oxigenar los músculos, un montón de sangre en los músculos, para salir corriendo. Las pupilas súper dilatadas, y en este momento no debe estar pensando en si voy a hacer piso o no. O sea que no es una preocupación. Ahora, si vemos al tigre, el tigre tiene el simpático estimulado, pero ya empieza el parasimpático, ¿sí? Y uno siempre tiene los dos. Lo que varía es la cantidad o la intensidad. La gallina debe estar, no sé, 99% simpático, 1 parasimpático, pero ya el tigre empieza a estimular el parasimpático, porque empieza a producir saliva, ¿sí? Ya empieza a babearse, ya empieza a visualizar lo que va a comer, ya empieza a estimular ese parasimpático, ¿sí? Si bien no le es útil en este momento, lo va estimulando. Lo mismo acá, debe estar pensando en salir corriendo, así que también el corazón debe estar latiendo a 1000, irrigación a los músculos y saco sangre del estómago donde no lo necesito. Ahora, si hablamos del parasimpático, esta imagen también, ¿sí?, bastante característica. Después de comer nos da sueño. ¿Por qué? Porque la sangre se va de todos lados. Disminuyo el flujo cerebral, por eso pienso más lento, más agarra sueño. Disminuyo el flujo en los miembros, en el rostro. En todo lado lo llevo al estómago para hacer la digestión. Entonces, si yo pienso en el hígado, vesícula y páncreas, se están estimulando, tráquea, bronquios y pulmones cada vez más despacio, ¿sí? Entonces, se encarga de otras funciones, pero no serían totalmente opuestos, sino que ambos están funcionando y son antagónicos, ¿sí? Pero ambos están siempre funcionando.
y ese equilibrio. A veces se rompe ese equilibrio. Por ejemplo, es normal que nosotros como seres humanos, hoy en esta sociedad, activemos el simpático. No sé, viene un colectivo, un auto, toca la bocina fuerte, nos pegamos un susto, el corazón late a 200 latidos por minuto, la sangre se va rápido todo el cuerpo para poder pegar un salto y salir de la vereda, salir de la calle y llegar a la vereda. Eso es normal, ¿sí? Y sería fisiológico. ¿Mm? Entonces es un estrés normal y fisiológico momentáneo. Lo que no es normal hoy en día es tener el simpático estimulado de forma constante. Por ejemplo, pienso en el examen de embriología dentro de 2 semanas. Y yo hoy me estoy angustiando y estoy generando estrés de acá a 2 semanas todo el día. Todo el día simpático, simpático, sí que va a pasar, que me van a bochar, la gente no me quiere, y uno se empieza a maquinar. Y toda esa rumiación mental, el cuerpo no sabe lo que es una fantasía tuya de algo que es real. Por ejemplo, ustedes pónganse a pensar en un rato en una pizza. La pizza con el queso que va cayéndose. Que de arriba le pones, no sé, cebollita, morroncito, lo que a vos te guste. Y ya imagínate el sabor, el olor. Abrís el horno y sentís el olor a pizza. Y la base crocante, finita. Pero empezás a describirla durante 3 minutos. Imaginártela y vos estimulás el parasimpático. Ya comenzás a tener más saliva en la boca, comenzás a estimular todas las glándulas internas, la panza empieza a moverse el complejo motor migrante, empieza a ruido en la panza, y uno estimula, porque el cuerpo no sabe lo que es tu imaginación de lo que es algo real. Lo mismo pasa cuando uno tiene, por ejemplo, situaciones de estrés. No sé, vienen y te roban y te apuntan con un arma, el corazón late y vos salís corriendo, y son cosas normales. Ahora, te quedaste 3 meses pensando en eso, y eso se puede conducir a una úlcera en el estómago, hipertensión, un infarto, una ACV, porque vos dejaste el simpático estimulado de forma constante. Entonces, el estrés no es ni bueno ni malo, es una respuesta habitual en el cuerpo. No hay que perpetuarla tanto en el tiempo. ¿Sí? Es lo único, hay que intentar manejar esto del estrés, lo que es el eustrés y el distrés. El distrés sería lo negativo. ¿Sí? Nada, nos fuimos un poquito por el costado, simpático y parasimpático, parte del sistema nervioso autonómico. Son funciones antagónicas que están siempre en constante movimiento. Lo tienen en el libro, así que después lo van a leer tranquilo, qué es lo que ocurre en el sistema, por ejemplo, el sistema circulatorio, ¿sí? Lo que es el periférico, vasoconstricción, ¿sí? Donde no, por ejemplo, en la piel no lo necesito, se que va al músculo, ¿sí? Y así. Y ahora vamos específicamente al desarrollo embrionario. Cuando yo hablo del sistema nervioso central, sistema nervioso en general, empieza en la tercera semana, posgastrulación. Primero se forma la notocorda y la notocorda, mientras se va formando y yendo hacia cefálico, va liberando norgina, cordina y folistatina. Y esa sustancia es la que va estimulando al epiblasto a formar la placa. Y si uno fuera más específico, diría que la norgina, cordina y folistatina bloquean al BMP4 que estaba en el epiblasto. El BMP4, que está en todo el epiblasto, lo que genera es una suerte de bloqueo del sistema nervioso. Entonces todo el epiblasto está bloqueado por el BMP4, pero al aparecer en tercera semana la estrella primitiva, el nódulo primitivo, y empieza a ingresar la notocorda hacia cefálico, libera norgina, cordina y folistatina, y en esa zona que está justo encima de la notocorda se bloquea el BMP4. Si se bloquea el inhibidor de la placa neural, se forma la placa neural. ¿Sí? Ahí está entrando notocorda influye con la norgina, cordina y foliatina en la zona que está por arriba y eso aumenta la altura, formación de una placa. Aumento de la altura de la célula del epiblasto formando placa neural. Acá tenemos cómo va entrando, ¿sí? Se forma el mesodermo y para el día 18 aproximadamente, ¿sí? Tercera semana, se forma la notocorda, placa, aumenta la altura. Para el día 20, ya esa placa neural, esas células sobrelevadas, comienzan a invaginarse, surco. Y estamos en la tercera semana. O sea que en la tercera semana tengo la placa neural y el surco neural.
pero se cierra en cuarta semana. El tubo neural es de cuarta semana. Ya para el día 22 ya hace contacto a los labios. Lo que era esa placa sobrelevada, no sé si se ve bien en la imagen, que se va invaginando, ¿sí? Surco, empieza a cerrarse, ¿sí? Hace contacto y formando lo que es el tubo neural para el día 22, que ya es cuarta semana. Tercera semana, del 14 al 21, y del 21 al 28, cuarta semana. ¿Sí? Entonces acá se ve muy bien cómo se va formando lo que es la prenotocorda, luego notocorda definitiva, y esto va liberando anorginas, cordinas, fluoxetinas, genera un aumento de la altura, que es la placa, esto que ven en azul, si acá se ve la placa neural, por debajo está la notocorda, se va hacia cefálico, hasta la membrana bucofaringea, se detiene un poquito antes de la lámina precordal. Todo esto vamos rápido porque ya lo vimos en el primer parcial, recuerden, ¿sí? Vimos tercera, cuarta y quinta semana para el primer parcial. Así que después lo refrescan un poquito. Hay un capítulo en el LACMAN que va de tercera a octava semana. Péguenle una leída antes de ver sistema nervioso. Luego le doy una leída de tercera a octava para ver oído. Y una tercera leída de tercera a octava semana para ver aparato respiratorio. Y ya está. Se terminan de cerrar todos los conceptos. ¿Sí? Entonces, acá se ve esquemáticamente cómo la notocorda inhibe el BMP4, que está arriba, son estas células que están acá, y se forma placa, placa neural. La placa neural, para el día 18, se empieza a imaginar, y para el día 22 ya empieza a cerrarse. ¿Sí? Entonces se forma tercera semana, surco en tercera semana, y se hace tubo en cuarta semana. Dentro de lo que es la neurulación primaria, tengo que saber que interviene el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 8. ¿Sí? O sea que la anorgina, cordina y follistatina va a actuar en el territorio del epiblasto donde ya actuó antes un factor de crecimiento de fibroblasto tipo 8. O sea que hubo una competencia previa, ¿sí? Para que pudiese responder a la anorgina, cordina y follistatina. ¿Sí? Dentro de lo que vamos a profundizar un poco, ¿sí? Es el tema de los mecanismos o medios de unión. Había moléculas de adhesión celular tipo L y tipo N en todo el epiblasto. Pero gracias a la anorgina, cordina y follistatina, la región de la placa se va a quedar solamente con las moléculas de adhesión celular tipo neural. Y el resto del epiblasto se va a quedar con las moléculas de adhesión celular tipo L. Entonces, cuando se forma el surco y empieza a imaginarse, al contactar la molécula de adhesión L con la molécula de adhesión L de otro lado, se une sin problemas. Al contactar la molécula de adhesión N con la molécula de adhesión N, se cierra sin problemas y se forma el tubo. ¿Sí? Eso es neurulación primaria. Placa, surco, tubo. Ahora, después la neurulación secundaria es en la parte final de la médula espinal, donde estaría el mesodermo caudal indiferenciado, que va a dar la última prolongación, la puntita de la médula espinal, ¿sí? Lo que sería la cola del embrión. ¿Está? Acá se ve de vuelta como la placa neural empieza a imaginarse y empieza a formarse un tubo. Yo cuando veo que se está cerrando, ya sé que es el día 22 o 23. ¿Sí? Y va a dejar el neuroporo, va a dejar un orificio de adelante, que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que se cierra aproximadamente el día 25 y el posterior 48 horas después, día 27, 25 y 27. Algunos le dicen 26 y 28, 25 y 28. La línea general es 25 y 27, está perfecto. ¿Sí? Ahora, se empieza a cerrar a la altura media, a la altura de la mitad comienza a cerrarse, pero después, a partir del día 22, 23, empiezan a aparecer otros puntos de cierre. ¿Sí? Es más, la mayoría empiezan de cefálico a caudal. Y hay una teoría de 5 puntos de cierre. ¿Sí? Que después la vamos a chocar. Pero bien, acá tenemos surco. Si yo veo el surco es tercera semana. Tubo, cuarta semana. Bien. ¿Sí? Conceptos que debo saber. Cuando se forma el surco neural, hay unas crestas de la ola. ¿Sí? Estas son las crestas neurales. Son células que no sabían qué camino tomar. Porque por un lado tenemos a la notocorda, que dice endorgina, cordina, esfoliatina, formada placa. Entonces las células que están pegadas a la notocorda ya saben qué hacer. Tienen que formar placa. Ahora, las células que están acá afuera, ¿sí? Están bajo influencia del BMP4, que dice no formes placa. Entonces esta célula sabe, no formo placa, porque recibo el sonido, la orden de no formar placa. Formar placa, no formar placa.
Entonces hay células que están claramente, saben qué hacer, pero están las células en el medio, que escuchan las dos campanas. Escucho la cordina, folitatina y la anorgina y escucho el MP4. Y no saben qué hacer, ¿hago placa o no hago placa? No terminan haciendo ninguna de las dos. Se desprenden. Son las células de las crestas neurales. Son células que están acá en los extremos y terminan no formando moléculas de adhesión celular ni tipo L ni tipo N, ni de superficie, de epitelios, ni neurales. Entonces se desprenden y empiezan a migrar. Son estas que ustedes van a ver acá, que van a migrar para formar los ganglios espinales, van a migrar y van a formar células parasimpáticas, ¿sí? Que van a rodear a lo que es las aortas, van a migrar y van a formar un montón de derivados. Células de la tiroides, células de la glándula suprarrenal, células de los dientes, los odontoblastos, células de la piel, los melanocitos, células que van a la mielina como las células de Schwann, un montón de derivados. ¿Sí? Así que sépanse todos los derivados de las células de las crestas neurales, que son estas células que están acá en los extremos y cuando se unen se terminan desprendiendo. ¿Sí? Acá se ve la placa, surco, tubo, ¿sí? Y yo voy a tener el tubo inmerso en lo que es el mesodermo. Pero recuerden que viene del epiblasto. ¿Sí? Entonces, notocorda, por encima, o mejor dicho, dorsal a la notocorda, el tubo neural, a los costados el mesodermo paraxil, que está metamerizándose, formando los somitómeros y los somitómeros somitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el primer parcial? Y acá es lo que les explicaba, que empezaba a cerrarse en la línea media. ¿Sí? Para el día 20 comienza el contacto en la línea media, donde ya tengo aproximadamente unos 3 a 5 somitas. Y ahí comienza, una vez que se cierra, esto imagínense que fuese un cierre en cremallera y se va un cierre para arriba y un cierre cerrando para abajo, para terminar dejando un poro, un agujerito arriba y uno abajo. Neuroporo anterior, neuroporo posterior. Además de ese cierre que se va hacia los extremos, hay otros puntos de cierre, ¿sí? Que se dan acá arriba, bien cefálicos. ¿Sí? A ver si hay un corte, acá creo que no lo voy a ver. Que va desde la parte anterior o rostral hacia atrás. Entonces está este cierre de atrás que va subiendo y este que va, y se encuentran. ¿Sí? Y así hay varios puntos. ¿Qué tengo que saber? Que el ácido fólico es fundamental para un cierre correcto, ¿sí? Además de otras sustancias, pero el ácido fólico es uno de los más importantes que intervienen en el cierre correcto del tubo neural. Lo vemos porque la gente que no come la cantidad de frutas y verduras, que no está bien alimentado, que tiene carencia de ácido fólico, vemos que encontramos que no se cierra bien el tubo neural con mayor frecuencia. Entonces, por eso hoy es obligación toda persona que esté buscando el embarazo suplementar con vitaminas y minerales, dentro de ellos el ácido fólico. ¿Sí? Es obligación. Porque uno, si pudiese comer 7 a 9 porciones de fruta y verdura de diferente color todos los días de su huerta orgánica, no se preocuparía por esto. Pero cada vez que uno elige, en vez de comer una porción de verduras, come arroz. En vez de una porción de verduras, come fideos. En vez de una porción de verduras, come pizza. En vez de una porción de verduras, come una hamburguesa. En vez de verduras, come empanadas. No sé si les suena esto. Arroz, fideos, pizza, empanadas, puré, salchichas, facturas, pan, galletitas. Un montón de cosas que comemos que pueden ser 2, 3, 4, incluso a veces 5 comidas del día. No sé, desayunás tostadas a la mañana, haces unos fideos con salsa, después haces, no sé, pan con mermelada, y después te haces, no sé, una pizza a la noche. Y no probaste ninguna verdura. ¿Sí? Entonces es tan común hoy en día, con la mala alimentación que tenemos, no comer la cantidad de ácido fólico que es obligación suplementar. Y cada vez es mayor la cantidad de cosas que necesitamos suplementar porque comemos cada vez peor. Entonces hay que cambiar la forma de comer. Dentro de los datos de ácido fólico, mira, vos necesitas consumirlo para la tercera semana. Y el ácido fólico no se queda en el cuerpo, es hidrosoluble, se pierde. Por eso no es que vos decís, yo ya comí hoy un montón de verduras de hoja verde, así que si quedo embarazado dentro de 3 meses no voy a tener problemas. No, porque se pierde. Y como uno en la tercera semana se está cerrando el tubo neural, tercera semana, dentro del ciclo menstrual, dentro del ciclo sexual, es la primera semana de atraso. Entonces,
Cuando uno está sospechando que puede estar embarazada, ya ahí necesitaba tener el ácido fólico incorporado. Por eso hay que hacer la planificación familiar, ir al ginecólogo, hacerte todos los estudios, pedirte anticuerpos, hacerte todo el examen clínico y comenzar con ácido fólico antes de buscar el embarazo. Sumamente importante, porque una vez que se cerró mal el tubo neural, podemos tener un montón de problemas, que ahora vamos a ver algunas patologías, pero que son irreversibles. No es que puedo en el tercer mes, cuarto mes, darle ácido fólico y subsanar lo que no le di antes. ¿Sí? Bien. Acá lo que damos es el neuroporo anterior o rostral, neuroporo caudal, ¿sí? Se va cerrando hacia los extremos. Acá hay un punto que se va hacia caudal, ¿sí? El segundo punto de cierre. Acá hay un tercer punto que se va en dirección bilateral, ¿sí? Y acá aparece un cuarto punto más caudal. Son los 5 puntos, ¿sí? El primero es acá en la mitad, que es el que se va en forma de cremallera hacia arriba y hacia abajo, pero hay otros puntos. Esto surgió porque a partir de que si uno pensaba que este cierre iba hacia cefálico y fallaba el cierre, no se cerraba nada que sea más rostral del problema. Pero acá hay un problema, dejó de cerrarse, pero como este punto estaba bien, se comienza a cerrar y se cierra bien la parte más cefálica. Entonces empezaron a ver estas incongruencias y vieron que habían varios puntos de cierre. Entonces salió la teoría de los 5 puntos de cierre. Y acá vemos células de las crestas neurales migrando, ¿sí? Que van a dar varios derivados. Este tubo neural se cierra el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior y es un tubo, ¿sí? Y este tubo se dilata en 3 vesículas en cuarta semana, que se llama prosencéfalo, la más distal, mesencéfalo, la media, y rombencéfalo. Y el resto es parte del tubo, que se llama médula espinal encéfalos y el diencéfalo, los ganglios de la base. El mesencéfalo va a quedar igual, mesencéfalo. Y el rombencéfalo me va a dar el mete y mielencéfalo. Y el resto, médula espinal normal. ¿Sí? Tengo que entender que hay una sola curvatura en cuarta semana, cefálica, y crece. Recuerden que tiene el doble de tamaño, crece un montón y se incurva más. Incluso tiene 2 curvaturas. ¿Sí? Una, lo que es cefálica, a nivel del mesencéfalo, y otra cervical. Cuarta y quinta semana, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Quinta, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, mete y mielencéfalo. ¿Sí? El metencéfalo me va a dar lo que es la protuberancia y el cerebelo, el mielencéfalo del bulbo y luego la médula espinal. ¿Sí? Lo que es el prosencéfalo, los telencéfalo y diencéfalo. Y en el medio tengo todo un sistema de luz. Vieron que era un tubo. Ese tubo tiene una luz donde circula líquido cefalorraquídeo. Y se va dilatando formando ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Todo esto comunicado. ¿Sí? Nada, lo van a leer en el libro, hay un montón de cuadritos que te explican prosencéfalo, en qué se divide en quinta semana, en qué estructura me va a dar de adulto, ¿sí? Sépanlo, tanto por histo, por embrio o por anatomía, pero tengo que saberlo. Ahí tenemos el embrión, ¿sí? Acá te va explicando cómo va a tener encéfalo, los hemisferios cerebrales, los ganglios de la base, ¿sí? Tálamo, metatálamo, subtálamo, epitálamo, en fin. Metencéfalo, mielencéfalo. Y acá vemos la evolución. Esto que no se ve tan claro, simplemente muestra que se va desarrollando mucho el sistema nervioso, va creciendo un montón, y ese crecimiento, como no entra en la capacidad de, se empieza a plegar sobre sí mismo. Entonces aumenta la superficie. Esto lo hemos hablado en el aparato respiratorio, aumentar la superficie, en el aparato digestivo con las vellosidades. Muchas partes del cuerpo hacen lo mismo, se empiezan a plegar sobre sí mismos para aumentar la superficie. ¿Sí? Si uno pensara, ¿sí?, en esto, yo cuando empiezo a plegarlo sobre sí mismo, ocupo menos espacio, tengo más superficie en el mismo espacio, o mejor dicho, en menos espacio tengo la misma superficie. Y así puedo ir agregando más corteza a medida que se va plegando. ¿Sí? Después vamos a ver algunas enfermedades, por ejemplo, que es la lisencefalia, un cerebro liso, sin todas estas surcos y circunvoluciones. O sea que perdió espacio, perdió materia. Porque si los surcos y circunvoluciones aumentan la superficie
la cantidad de neuronas, tenemos mucho menos. Entonces es un retraso mental profundo, ¿sí? Bien. Acá vemos como prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo, se empieza a plegar sobre sí mismo, pero tiene un montón de plegamientos y surcos y circunvoluciones, ¿sí? Acá de vuelta, esquemáticamente, cuarta, quinta semana, y un concepto que tengo que manejar cuando hablamos del sistema nervioso central, es que este sistema, este tubo, cuando se forma, es un epitelio simple, una sola capa. Cuando yo tengo la placa neural, son células cilíndricas altas, que se invaginan, forman un tubo simple. Células altas pero simples. Y empiezan a ubicar sus núcleos a diferentes alturas, con lo cual pareciera que fuese un epitelio estratificado, pero no lo es, porque todas las células, si yo las puedo seguir, contactan con la membrana basal o limitante interna. Entonces es un epitelio que conocimos en histología, que es el pseudoestratificado. Es un epitelio simple que parece estratificado, ¿sí? Cuando uno clasificaba epitelios, decía que epitelio hay glandular y de revestimiento. Dentro del revestimiento, simples y estratificados. Dentro de los simples, el plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado, ¿sí? Recuerden ubicarlo dentro de los simples. Este epitelio, ¿sí? Que es un epitelio simple, pseudoestratificado, tiene todas las células que contactan con la membrana limitante interna y contactan con la limitante externa. Y sus núcleos van a ir viajando de una membrana a la otra, de una membrana a la otra. Cuando llegan a la membrana limitante interna, se dividen. Y se puede dividir de dos maneras: transversal o longitudinal. Si, por ejemplo, la célula, cuando bajó el núcleo a la membrana limitante interna, se divide en forma longitudinal, las dos células contactan con la membrana interna y la membrana externa. Este tipo de división longitudinal aumentó el número de células del tubo neural, con lo cual el tubo neural queda cada vez más grande, con más cantidad de células. Ahora bien, cuando la célula baja y migra el núcleo a la membrana limitante interna, se puede dividir de una forma transversal. Y una de las células hijas pierde contacto con la membrana limitante interna, que es el dibujo de abajo. Si pierde el contacto con la membrana limitante interna, es una célula que va a migrar. Se va a ir de este neuroepitelio, de este tubo neural, y va a ir a formar células que van a estar por fuera del neuroepitelio, para formar la primera oleada de células o de neuronas que salen de este neuroepitelio. Las primeras células que salen son las macroneuronas, la segunda oleada son las microneuronas, la tercera oleada son las células de sostén, o células de la glía, ¿sí? Pero estas primeras células que salen, estas macroneuronas, se van a ubicar alrededor de este neuroepitelio para formar una capa de sustancia gris, la capa de manto. Entonces voy a tener el neuroepitelio, el tubo neural, y luego va a aparecer una capa alrededor, que es sustancia gris, que son todos los cuerpos neuronales de estas macroneuronas y luego las micro, ¿sí? Bien. Después salen las células de la glía. Y luego de esta capa de manto, ya tengo el neuroepitelio, una capa de manto, sustancia gris, y luego salen todos los axones, que van a formar la sustancia blanca, ¿sí? Que es la capa marginal. Y ya tengo un tubo neural súper grueso. El neuroepitelio, la capa de manto, capa marginal. Neuroepitelio que forma las neuronas, va formando las células de la glía, va reproduciéndose, ¿sí? Mientras el núcleo baja a la membrana limitante interna y externa, se va dividiendo. Todos los cuerpos neuronales, sustancia gris, sustancia blanca, los que es la marginal. Ese neuroepitelio tiene células madres que son pluripotenciales, que yo las puedo seguir, puedo ir midiendo según la proteína que produce. Si produce nidina, es una proteína que me dice es una célula madre. Va a dar muchas mitosis, esto de ir bajando la membrana limitante interna y externa, y va a empezar a dividirse en neuronas, primero, macroneuronas, primera oleada, segunda oleada, microneuronas, tercera oleada, célula de la glía. Y cuando yo me dio las neuronas y me dio la célula de la glía, las células que quedan van a formar células radiales, que son como células que sirven de carril o riel, y lo último que va a quedar, se van a transformar ese neuroepitelio, después de darme todo el neuroepitelio, en células ependimarias.
Vieron que dijimos que el tubo neural tiene una luz, y esa luz tiene un líquido cefalorraquídeo. En nosotros, ya de adultos, ese líquido cefalorraquídeo se sigue produciendo constantemente y reabsorbiendo gracias a las células del epéndimo. Estas células ependimarias se van a agrupar en pequeños plexos coroideos que van a producirlas. Y las células del epéndimo, estas células que recubren esta luz donde circula el líquido cefalorraquídeo, son las células del neuroepitelio, después de haber dado todos los derivados que tenían que dar. ¿Sí? Entonces, células del neuroepitelio me da neuronas, luego me da las células de la glía, luego me da, o se transforman en epitelio ependimario y forman los plexos coroideos, ¿sí? Nuestras agrupaciones. Las neuronas. Sé que es mucho concepto, pero ustedes tienen la clase grabada, la pueden escuchar 2, 3 o 4 veces, aparte tienen el libro de apoyo, así que no se preocupen, que cualquier duda ustedes tienen, me mandan un mensajito por Instagram, fer.darrocha, me buscan ahí, me mandan un mensaje, me mandan un audio que no tenga más de 10 o 20 segundos, una pregunta puntual, si la escriben mejor, ¿sí? Entonces que sea cortita, que sea puntual y se la responda en el momento. Fer.darrocha, Instagram, mandá un mensajito y ahí te respondemos cualquier duda. Así que seguimos, no te preocupes, escuchar la clase 2 o 3 veces, lee el libro y si tienes dudas, me preguntas. A disposición. Entonces, estas oleadas migratorias, la primera son neuronas, que dijimos macro y después micro. Pero estas neuronas que salen al principio se llaman neuroblastos, ¿sí? Blastos porque es una célula inmadura, ¿sí? Embriológicamente, y esta célula inmadura no tiene ninguna prolongación. Recién salió, se desprendió. Después comienza a enviar prolongaciones y dice que se transforma en una neurona unipolar, bipolar, multipolar. Quiere decir que de a poquito va enviando prolongaciones, hasta que se transforma en una célula con una arborización de dendritas y axones, ¿sí? Muy, muy frondoso, muchas dendritas, para captar todo lo que hay en el medio, ¿sí? Y recuerden que las vías que se mantengan estimuladas se agarran con más fuerza. Yo la vía que estimulo se empieza a agarrar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte y se favorece. Por eso yo puedo favorecer, por ejemplo, si yo leo embriología, leo el libro de embriología, el capítulo del sistema nervioso, una vez voy a generar conexiones neuronales para recordar estas ideas. Si yo lo vuelvo a leer, vuelvo a reforzar esa vía. Y si la refuerzo mucho, se favorece, se facilita. Y cuando se empieza a fortalecer esa vía, es más difícil que se pierda. Igual todo lo que no se usa se empieza a perder de a poquito. Pero imagínense, vos ejercitas un músculo un montón, vas perdiendo un poquito y te queda algo. Ahora, no tenías casi nada, no lo ejercitas, se pierde. Lo mismo este concepto, cuando yo más leo, más refuerzo, más escucho, más grabaciones veo, más videos distintos, refuerzo esas vías. Eso es lo que hace uno cuando estudia. Lo mismo cuando somos chiquitos. Dejen que explore el chico. Estimúlenlo. Si basta decirle no, 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 y hay cosas que obvias, ¿no? Si pongamos límites. Igual no es el tema de la educación acá, pero entiendan que tenemos muchas dendritas, que hay una arborización y que tengo que tratar de estimular la mayor cantidad posible para favorecerlas y dejarlas, y no se pierdan. ¿Sí? A la altura del, recuerden que en cuarta semana tengo el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El rombencéfalo tiene una organización, se empiezan a juntar las neuronas del rombencéfalo para formar rombómeros. Y esta organización cefalocaudal es favorecida por los genes HOX, la familia de los genes HOX A, B, C, ¿sí? Están en el cromosoma 7, 17, 2 y 12. Estas 4 familias, en los seres humanos, de genes HOX, que son genes HOX, pues tienen caja homeótica, recuerdan que ya hablamos de ellos, 183 pares de base, que no da proteína, 61 aminoácidos, muy conservada en las especies. Y están organizados cefalocaudal para que se vaya estimulando una, cumple una función y estimula el gen siguiente, que se estimula, cumple una función, estimula el gen. Por eso se van ordenando encadenadamente. Y esta organización de genes HOX permite que los rombómeros estén ordenados. Y estos rombómeros van a dar núcleos o orígenes motores para los nervios que van a salir de lo que es el cerebro y el tronco, que son los pares craneales. Dentro de los pares, el quinto par, el trigémino,
sale del rombómero 2 y va al primer arco. Entonces, recuerden que ustedes arcos branquiales tienen que saberlo, así que léanlo, sépanlo de arriba para abajo, de derecha a izquierda, practíquenlo, pero tienen que saberlo al pie de la letra. Y yo tengo que saber que el primer arco está inervado por el trigémino. Y tiene su núcleo motor en el rombómero 2, que tiene un componente de crestas neurales. Todos los rombómeros tienen componente de crestas neurales. Miren acá a la altura del rombómero 5, o sea, el rombencéfalo, se viene a pegar el otocisto. ¿Sí? Recuerden la clase de oído, se formaba la placa formaba una fosita, se desprendía formando una vesícula. Esa vesícula ótica, o también llamado otocisto, se pega el rombencéfalo a la altura del rombómero 5. Y así el segundo arco, el nervio facial, rombómero 4, el tercero, el 6, el 7, y el cuarto y sexto arco, el rombómero 8, neumogástrico. ¿Sí? Y acá tengo el origen motor de los paraescraneales que intervienen en los arcos branquiales. Todo el sistema nervioso se va organizando. A la altura del prosencéfalo tengo los prosómeros. A la altura del mesencéfalo los mesómeros, que son poco relevantes para lo que es el desarrollo neurológico en esta materia que es fonoaudiología. Así que chicos, recuerden ustedes sí los rombómeros a la altura del rombencéfalo en cuarta semana. ¿Sí? Y el tubo neural. Este es el tubo. Acá tendría una fina capa de epitelio, que es el neuroepitelio. Vamos a pensar que ya dio todas las neuronas, ya dio todas las células de la glía, ya dio todo lo que tenía que dar, así que acá formó solamente células del epéndimo, que recubren la luz y forman el líquido cefalorraquídeo que circula ahí adentro. ¿Sí? Esta pequeña línea. El resto son todas neuronas que se fueron migrando cuando se dividía de forma transversal. Ese tubo neural expresa genes PAX3 y 7. Todo el tubo neural está expresando genes PAX3 y 7. Que son genes que tienen cajón miótico también, son de la familia, ¿sí? Pero se ve influenciado el tubo neural. No todo el tubo neural está expuesto a lo mismo. Como siempre hablamos, el entorno es súper importante. De hecho, es más importante de lo que creemos. De hecho, hoy se ha vuelto popular esto de saber que uno es el promedio de las 5 personas con las cuales más tiempo pasa. Y eso ocurre para todo. Y quieras o no quieras, termina siendo así. No sé si las 5, las 4, las 7. Pero si vos pasás más cantidad de tiempo con gente que le gusta el deporte, la actividad física, la vida sana, lo más probable es que te inviten a ir a correr, a ir al gimnasio. Y si te juntas con personas que les gusta el alcohol y salir de noche, te van a invitar a tomar alcohol y salir de noche. Y donde vos tengas mayor cantidad de contactos e invitaciones, vas a terminar cediendo. ¿Sí? Así que nada, el entorno es súper importante a todo nivel. Y en el caso del sistema nervioso, como todo el desarrollo biológico, no escapa lo mismo. Vamos a tener una dorsalización del tubo neural por influencia del BMP4 y BMP7 del ectodermo general y una ventralización por la notocorda que libera Sonic Hedgehog, una proteína que se simplifica SHH. Y eso va a generar que vaya una región que empiece a cambiar y a formarse con características dorsales y una región ventral. Entonces, bajo influencia del BMP4 y BMP7, se va a formar una placa de techo. Y bajo influencia de la Sonic Hedgehog, de la notocorda, se forma la placa de piso. Y esta placa de techo y placa de piso terminan expresando proteína morfógena ósea y proteína Sonic Hedgehog. ¿Sí? Entonces terminan la placa de techo produciendo BMP4, estimulando el gen PAX3 y 7, y la placa de piso a través de la Sonic Hedgehog PAX6. Entonces yo tengo un tubo neural que originalmente era igual, pero gracias al medio ambiente, gracias a la influencia, las señales y las inducciones del medio ambiente, empieza a cambiar. ¿Sí? Y ahí tenemos cómo se va regionalizando. ¿Sí? Y esta placa de techo, que produce proteína morfógena ósea, termina formando placas alares. Y la placa de piso, que produce Sonic Hedgehog, produce placas basales. Y ahí se regionaliza el tubo neural. Las placas basales me va a dar la parte motora, las placas alares la parte sensitiva. Todo lo que es sensitivo es dorsal, todo lo que es motor es ventral. ¿Sí? Y luego, con este esquema que me quedo del tubo neural incipiente, con esta regionalización por influencia de la Sonic Hedgehog y la proteína morfógena ósea, de la notocorda y del
ectodermo general, yo empiezo a visualizar esta estructura y a visualizar cada uno de los segmentos, desde hemisferios cerebrales, diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Entonces uno empieza a ver y resulta sencillo, o por lo menos un poco más fácil de entender, por ejemplo, la médula espinal. Esto es una médula espinal de adulto, lo que ustedes ven a la derecha. La médula espinal de adulto tiene astas o cuernos ventrales, que son motores. Y si yo me acuerdo, las placas basales eran ventrales motoras, yo ya sé de dónde vino. ¿Sí? La parte del cuerno sensitivo o cuerno posterior o asta posterior es la parte por donde entra la información, por donde llega, la parte sensitiva. Y me acuerdo que la placa alar era sensitivo. Entonces, no hay mucho cambio entre esa médula espinal inicial, esa tubo neural, con la parte ventral, motora y dorsal sensitiva, a la médula espinal de adulto. ¿Sí? Entonces, esta es más sencilla. ¿Tá? Entonces arrancamos por acá. Sepan que, obvio, la primera capa que yo veo del neuroepitelio, ¿sí? O células ependimarias, acá tenemos células del epéndimo, con el conducto central, donde está el líquido cefalorraquídeo circulando. Por fuera tengo la sustancia gris, que formando placas alares y placas basales, y por fuera la sustancia blanca, es bien periférica sustancia blanca, que son los axones. Entonces acá veo sustancia gris, central, sustancia blanca, periférica. Entonces no ha cambiado mucho, ¿sí? Sustancia blanca, los axones, y blanca porque tiene mielina. Cuando yo hago el preparado se limpia, ¿sí? Así que médula espinal, sí, lo podemos ver un par de veces, pensarlo y termina saliendo. Acá tenemos cómo se fue transformando, placas alares, placas basales, cuernos anteriores, cuernos posteriores, motor sensitivo. De hecho, acá, donde está el cuerno ventral o anterior, están las alfa-motoneuronas, unas macroneuronas, unas neuronas gigantes que son encargadas de los arcos reflejos y mover las piernas y demás. ¿Sí? Los brazos. Placas. Esto ya es un poco más de imaginación, ¿sí? Pero ahí viendo cómo la placa basal se va deformando y las placas alares se van deformando, ¿sí? Y empiezo a tener ideas, no sé si a ustedes les sirve esta imagen, pero intenta explicar que esto empieza de a poquito a deformarse y después ya no termina teniendo la arquitectura que tenía en la médula espinal. Por ejemplo, a nivel del mesencéfalo, vamos a ver que se empieza a abrir, empieza a crecer todo lo que es la luz, donde circulaba el líquido cefalorraquídeo, crece un montón, se desplazan hacia la periferia, las placas alares y basales, y voy a tener los núcleos sensitivos y núcleos motores. ¿Sí? Y van a terminar dándome después todos los núcleos, cuando te nombro un núcleo sensitivo, por ejemplo, un tubérculo cuadrigémino, núcleo sensitivo, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema visual, vos decís núcleo sensitivo, placa, alar. Y si te nombro, no sé, un núcleo somático, eferente, ¿sí? Un núcleo motor, ya está, vos tenés que decir, listo, eso es de placa basal. Identificarlo así, ¿sí? No hace falta que sepas de memoria cada uno a dónde fue, pero si es sensitivo, no sé, digo, núcleo sensitivo del tracto solitario. Ya está, sensitivo, viene de placa alar. ¿De dónde viene la placa alar? De lo que es la dorsalización por influencia del EP4. ¿De dónde viene? Y hablamos del tubo neural, del surco y la placa neural, del epiblastio, y hablamos de la notocorda y nos vamos, ¿sí? Regresión a la tercera semana. ¿Tá? Entonces sepan esto, motor sensitivo. Lo mismo, mielencéfalo, mirá, no ha cambiado mucho, se abrió. ¿Sí? Las placas alares se abrieron, creció tanto el sistema, la placa del pecho crece, se abre y me quedan los núcleos sensitivos, motores sensitivos. ¿Sí? Que termina dándome después los 6 núcleos sensitivos, 6 núcleos motores, núcleos pontinos sensitivos, nada. ¿Sí? No hace falta que sepan todo de memoria, así que si es motor, es de placa alar, si es sensitivo, placa basal. ¿Sí? Y cómo se regionalizó. Acá tenemos dentro lo que es los plexos coroides. Son estas células del epéndimo que se agrupan en una especie de vegetación y es donde más se producen líquidos cefalorraquídeos, en los plexos coroides. Los plexos coroides son estas vegetaciones del líquido de lo que es la célula del epéndimo, que era el epitelio del neuroepitelio, donde se empezaban a producir las neuronas, después la célula de la glía. ¿Sí? Y a nivel de la médula espinal, a nivel de lo que es la parte más caudal, hay algo que se llama cola de caballo, que son filamentos, ¿sí?
Porque cuando comienza este bebé a crecer, tenemos todos los nervios que salen a la altura correspondiente, ¿sí?, de su nivel vertebral. Por ejemplo, el nervio C1, L1, sale entre la vértebra T12 y L1, sale así. El S1 sale justo entre el S1 y el S2. Entonces sale de forma lineal cada uno de los nervios, no hay ningún problema. Pero después va creciendo. La médula espinal crece en tamaño, la columna, pero no acompaña el crecimiento de la médula espinal. Entonces se estira el nervio y salen filamentos. Y acá abajo van a quedar los filamentos estirados, ¿sí?, de estos axones. Pero no hay médula espinal, están solo los axones. Por eso a esta altura, L4, L5, uno puede pinchar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo con poca posibilidad de lesionar la médula espinal, porque ya la médula quedó acá arriba y quedó solo los axones, ¿sí? Y esto es un poco para entender cómo se fue deformando después los dermatomas, porque originalmente vos podías dibujar al bebé puesto la cabeza, miembros superiores estirados, el tronco y miembros inferiores estirados como si estuviese haciendo una postura, no sé, de yoga con las piernas abiertas a 180 grados. Y si te imaginas al bebé así, vos decías, bueno, sale de cada uno de los nervios, sale y inerva una zona, ¿sí?, una zona de la piel, que después con el crecimiento se fue deformando este dermatoma, ¿sí? Pero este dermatoma me ayuda a pensar que, por ejemplo, a veces les habrá pasado a ustedes, que se pinza algún nervio y vos tenés una sensación de cosquilleo en una zona que no lográs saber de dónde viene porque se pinzó o se apretó un poquito el nervio con contracción muscular o la columna, y vos tenés esa comezón en todo ese recorrido del nervio que no identificás bien de dónde viene, ¿sí? Es el recorrido, ¿sí? Bien. Saber dentro del sistema nervioso que el arco reflejo empieza en la sexta semana, movimientos fetales a partir del cuarto mes. Entonces, si al tercer mes algo se está moviendo en la panza, es un gas. Sí, no, tranquila. A partir del cuarto mes tenemos. Y a partir del sexto mes, reflejo de succión. ¿Sí? Dentro de lo que son las malformaciones, tienen que saberlas, léanlas, en el libro hay un montón, acá te cuento algunas. Las podemos dividir en problemas del cierre del tubo neural. Anterior, craniosquisis, o posterior, raquisquisis. Entonces, son los grandes grupos. Dentro de las craniosquisis, y podemos tener lo que es el mielomeningocele, meningocele, hidrocele, y esas mismas las puedo tener en la parte posterior. ¿Sí? Puedo tener un hidrocele, un mielomeningocele, un encéfalomeningocele. Y algo que se llama espina bífida, que simplemente es un defecto en la parte ósea de la columna. No afecta a la médula espinal. Si es una vértebra que tengo deformada, ahora vamos a ver, ni me entero. Salvo que vaya a hacerme una radiografía, un preocupacional, y ahí se ve una alteración en una vértebra y es nada, toda tu vida normal. Ahora, si en vez de una vértebra son 2 vértebras, 3 vértebras, ¿sí? Cuanto más vértebras comprometidas, más problemas que vos tengas dolores, lumbalgia, cuando hagas el esfuerzo y tengas algunas complicaciones, ¿sí? Por eso muchas veces cuando te hacen de preocupación, al encontrar alguna alteración, te inventan alguna excusa y no te toman porque saben que el chico va a tener problemas más seguido de dolor de cintura, ¿sí? Bien. Holo, prosencefalia, holo es todo el prosencéfalo, todo lo que es la línea media se alteró, ¿sí? Hay una gran deformación de cara y cuello y sistema nervioso. Microcefalia, ¿sí? Subdesarrollo, un cerebro pequeño, con lo cual poco superficie, pocas neuronas, retraso mental, ¿sí? Que puede ser de leve hasta grave. Lisencefalia, el cerebro liso, ¿sí? Retardo mental importante. Retraso mental, que hay una gran variedad, ¿sí? Donde está débil mental, estúpido, ¿sí? Imbécil. Son diferentes terminologías que ya hoy se usaron como insultos, así que uno intenta decir simplemente una escala y hablar de lo que es el coeficiente intelectual y hablar de lo que es el retraso mental leve, moderado o grave. Y la hidrocefalia es cuando hay mucho líquido cefalorraquídeo. ¿Vieron los plexos coroideos que estaban produciendo? Producen líquido, pero hay agujeros que van reabsorbiendo. Como por ejemplo los más famosos son los agujeros de Luschka y Magendia. Son 2 conductos que reabsorben líquido cefalorraquídeo. Si se obstruyen, y acá se está produciendo un montón, y está obstruido la reabsorción,
comienza a inflarse como un globo. Y se empieza a inflar y empieza a apretar el cerebro contra el hueso, contra el cráneo. Que como el bebé tiene los huesos que no están fusionados, tienen capacidad para estirarse. Entonces van a ver que muchas veces la hidrocefalia viene con un bebé con una cabeza muy grande, ¿sí? Ya se empieza a fusionarse de forma precoz, ahí ya tenemos un problema porque se empieza a apretar y comienza a sufrir la parte neuronal. Esto es lo que hablábamos, una espina bífida, ¿no? Una columna que no se cerró, acá tendría que estar la apófisis espinosa, ¿sí? Apófisis transversa, acá habría una puntita que es la apófisis espinosa, que uno puede palparla, acá atrás, acá no se cerró. A veces aparece un pequeño manchoncito de pelo, muy sutil, un aumento en la coloración, también muy sutil, pero bueno, a veces se ve. Cuanto más vértebras comprometidas, más evidente es ese mechoncito de pelo, ese aumento de la coloración, mancha café con leche. Pero bueno, nada, esto es asintomático. 3 vértebras, ya tenemos dolores, molestias y demás. Pero una es súper común, ¿eh? De hecho, casi no sé si era el 15% de la población o el 20% tenía algún tipo de malformación de este estilo. Ahora, a veces salen las meninges, ¿mirá? Se escaparon las meninges y forman una cavidad. Eso es una meningocele. Cele, cavidad, cavidad de meninges, nada, ¿sí? Ahora esta cavidad de meninges, si se escapa al sistema nervioso, es un encéfalo meningocele, ¿sí? O meningoencefalocele. Y esto puede ser a nivel de la columna, raquisquisis, o a nivel craneal, craniosquisis, ¿sí? Acá tenemos meningocele, salió solo la meninge. Esto es sencillo, uno corta y cierra, ¿sí? Porque no interviene la médula espinal. Si hubiese médula espinal acá adentro, no lo puedo cortar porque influyo o corto todo lo que son los nervios que están aquí abajo, ¿sí? Entonces no va a tener sensibilidad de acá para abajo. Entonces, si es solo cavidad, cierro, ¿sí? Riesgo de infecciones, como cualquier cirugía, pero buen pronóstico en general, ¿sí? Si es meningocele, si es una meningoencefalocele, ya no, ¿sí? Acá tenemos compromiso, ¿sí? Del sistema nervioso, meningoencefalocele, ¿sí? Más difícil, ahí tenemos toda la médula espinal, no puedo cortar y cerrar. ¿Tá? Acránea, A es sin cráneo, ¿sí? Siempre que haya una anencefalia, A es sin encéfalo, anencefalia. Si no se forma el encéfalo es el que estimula al mesodermo a que forme el hueso, el cráneo. Entonces, una anencefalia viene siempre con acránea, ¿sí? Entonces, acá vemos que a partir de los ojos está la frente, y de acá de la frente no hay ninguna parte de la calota, ¿sí? No se forma el hueso porque no hay cerebro por debajo. Acá tenemos un meningoencefalocele y acá tenemos una hidrocefalia, ¿sí? Casos graves, no se cerró nada del tubo neural, ¿sí? Ni el anterior ni el posterior, está todo el tubo abierto. Acá vemos que después de los ojos no tengo todo lo que es la calota, el cráneo. En fin, léanlo en el libro, hay un montón de estos. Y recuerden siempre prestar mucha atención a las crestas neurales, leer todos los derivados de las crestas neurales. Van a migrar y dar un montón de derivados, chicos. Así que nos vemos en la clase de repaso. Traigan todas sus dudas y recuerden, no se queden con la clase. El libro tiene mucho más para exprimir. ¿Sí? Nos vemos. Muchos éxitos, chicos.